Buenas noches a todo nuestro auditorio, a los invitados. Muchas gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes algunos de los temas que me parecen fundamentales en este momento actual. Y uno de ellos, sin duda, es el de la gobernabilidad y particularmente la gobernabilidad democrática. Gobernar para todos es un verbo, es una situación muy simple, pareciera simplemente es el ejercicio de una tarea que se le encarga a alguien, pero no solamente se trata de un ejercicio porque lo que manda la norma, sino también es una guía. Quien gobierna hace el esfuerzo por transitar entre un periodo de circunstancias con las cuales puede escuchar, atender, sobre todo a los que son los que le mandatan, es decir, el pueblo. En la antigua Roma se decía que gobernar era quien tenía el control del timón y podía cruzar los mares incluso en los momentos más difíciles sin perder el rumbo, sobre todo saber llegar a puerto. Así que gobernar en un sentido metafórico es también ser la guía de un proceso con el cual estamos construyendo pues una sociedad justa o un proyecto en el cual algunos lo han tomado como un asunto patrimonial. Y esta es la gran diferencia entre gobernar para el beneficio particular o gobernar para la sociedad, gobernar para el pueblo. Y cuando hablamos entonces del ejercicio de gobierno de unas minorías, habría que decirlo, durante mucho tiempo fue el gobierno de unos cuantos la que sometió, obligó, doblegó e hizo una cantidad de barbaridades enormes. Y no fue sino con el advenimiento de la lucha, digamos, de los liberales, pero también de otros grandes procesos de transformación revolucionarios, que se empezó a valorar el gobierno y sobre todo el ejercicio de gobierno como una tarea que no terminaba con la elección de alguien o la designación de alguien, sino apenas arrancaba y tenía que ser un proceso de ir y venir, consensar, generar acuerdos, conciliar procesos, pero sobre todo atender los conflictos. En la era neoliberal, una de las cosas más graves que podemos decir que nos ocurrió fue ni más ni menos que lo que le han llamado algunos autores la dilución de la política, disolverla. Y les he presentado algo muy rápido para que lo podamos ver en esta pequeña presentación, donde una de las cosas del mundo moderno, o llamémosle de esta etapa de la modernidad, o incluso algunos han llamado de la posmodernidad, si me hicieras favor de pasar a la primera y hacerla ya en pantalla, es muy breve. No sé si se podía hacer en pantalla completa para que la puedan distinguir. Podemos decir que la política es un arte, otros dicen también es una ciencia, pero sin duda es la combinación permanente de estos elementos de arte y ciencia en los cuales está constantemente en movimiento y representa un engranaje, como aquí lo trato de representar, entre la sociedad, la política y las instituciones que se crean en torno a ellos. Tenemos instituciones que pueden servir, atender y apoyar elementos que hacen que la sociedad viva en un estado mayor de justicia. Podemos hacer que tengan donde presentar denuncias, donde recibir ayudas, donde proteger a las personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad, pero también podemos decirlo, son los espacios donde también generamos acuerdos para que algunos se beneficien o para que se aprovechen los recursos de una región, de un país, de un estado. Por eso cuando hablamos de la gobernabilidad en los municipios, no solamente es el ejercicio de un área dentro de la estructura, sino en realidad es el trabajo completo, conjunto, integral de la tarea de gobierno. Y decía yo, siguiente por favor, que una de las cosas que se puede tener muy claro es que con el advenimiento de esta llamada modernidad y el neoliberalismo, se generó una enorme incertidumbre, muy propicia además para la generación de negocios y para estarle diciendo a la sociedad en general lo mucho que se sufría. Nos han estado diciendo, y creo que esto es muy importante porque hay que escucharlo como bien lo comenta Andrés Manuel, el presidente de la República, todas las mañanas, hace referencia a este momento histórico en donde las personas vivimos siempre en la incertidumbre de la crisis, en el no saber qué iba a ocurrir, en el momento en que vendría un gasolinazo, en la ocasión en que nos iban a imponer alguna otra medida, alguna otra situación que pusiera en riesgo nuestro patrimonio, nuestro trabajo. Y eso también es una forma de hacer gobierno, es decir, generar entre la población un estado total de indefensión que no pueda hacer mucho y siempre esté atenta a ver qué sucede. Pero tuvimos la posibilidad de poder construir en torno a ese discurso una propuesta de esperanza y de proyecto, y eso es algo que tiene hoy que mantenerse en la idea de gobierno. Siguiente, por favor. Por ello, habría que decir
que, si bien es cierto en este momento, las tecnologías, las comunicaciones, el transporte, los sistemas financieros han dado una velocidad enorme a las cosas. Esto que estamos haciendo ahora mismo es también una forma de ejercicio y de acercamiento al gobierno, salir en la pantalla de televisión, hacer acuerdos, hacer recorridos, trabajar, es estar cerca de los ciudadanos en un momento en donde la incertidumbre también es otra vez un factor de miedo. Y por eso, si ustedes lo ven, no ha sido una apuesta menor estar haciéndole mella a la imagen del presidente o a los servidores públicos diciendo que no saben, que no tienen claridad, que no pueden, porque hacer que la gente tenga miedo genera un problema de gobernabilidad. Y veamos en el siguiente apartado. Quisiera que ustedes observen cómo de verdad hemos tenido una, llamémosle esta forma de diluir la política a través de tres grandes formas, llamémosle de actuación. Uno, hacer la extralimitación de los acuerdos políticos. ¿Qué significa particularmente esto para que ustedes lo puedan ver? Ustedes lo saben y lo vivimos en algún momento, los famosos acuerdos o los pactos que rebasaban, digamos, la legalidad. Decían en algunos lados, acuerdo mata todo. Y era la manera en la que se iban rompiendo también las estructuras y las instituciones. Era la idea con la cual no había tampoco claridad y certidumbre sobre la propia legalidad. Y digo, basta reconocer ahora, hay quienes creen que basta con decir que se vaya el presidente, fuera el presidente, para suponer que esa es la manera de arreglar las cosas cuando hay acuerdos y hay arreglos institucionales y hay un Estado de Derecho. También hicieron lo necesario para que las redes de poder estuvieran en constante búsqueda de beneficios, pero sobre todo promovieran vínculos clientelares y complicidades. Esta forma de hacer política y de gobernar con los grupos llevó en muchas ocasiones a suponer que si no tenías esos acuerdos con esos sectores que estaban presionando, pues difícilmente podías llevar a cabo algún tipo de acuerdo. Y aunque sabemos que hay demandas justas, también sabemos que hay gente que se ha aprovechado de ese tipo de demandas para sus beneficios particulares. ¿Qué decir ahora mismo? Ya lo ha señalado incluso el propio jefe del Ejecutivo Nacional, que el caso de la presa La Boquilla, aunque pueda parecer una causa que tiene un sentido justo, como es darle agua a los compañeros que están trabajando en el campo, la realidad es que quien está detrás y quien lo promueve no es realmente un campesino pobre, sino son personas que tienen intereses creados, muy poderosos y que además están apostando a generar un Estado también otra vez de indefensión y de poder y de búsqueda de acuerdos. Y finalmente también algo que hay que decir es que se buscó en esta etapa neoliberal una desconceptualización de la política, una promoción del individualismo político donde lo importante es lo que tú pienses, no te metas en nada, la política es de los políticos, nos han dicho, y sobre todo algo que esté separado de la realidad y la negación permanente de la complejidad social. Hay quienes todavía viven en el pasado y dicen, hay quienes nos llevan al chavismo sin saber qué es eso, o dicen, es la Unión Soviética cuando ya desapareció esa nación como tal o como ese proyecto como tal, aunque hoy se llame Rusia. Y hablamos entonces de todo esto porque también hay la intención de que solamente algunos supieran de hacer la política y por lo tanto del ejercicio del gobierno. Y es así, siguiente por favor, en la que nos están permanentemente bombardeando de que estamos en riesgo de vivir confrontaciones. Esto es lo que vivimos, estas imágenes de represión en el pasado, y les puedo decir, anhelan que se genere porque de nuevo genera un estado de ingobernabilidad. Están haciendo y potenciando, siguiente imagen, a que grupos que han sido excluidos, que se han manifestado, que han hecho lo necesario para incorporarse, hoy los vean como la amenaza de la política y decir, si no los voltean a ver, entonces está en riesgo todo. Siguiente. O han insistido igualmente que ante la ausencia de seguridad, de nuevo algunos tengan que optar por las autodefensas, o finalmente están en espera, siguiente, de las grandes movilizaciones sociales que puedan llevar, en su caso, a romper con la fractura. Pero lo hacen en una idea mítica, en una idea en la que ellos creen que eso surgió de la nada cuando fueron los principales promotores de estos conflictos, al no escuchar las causas reales de la sociedad y no ejercer desde el gobierno la tarea de encauzarlas para encontrar las soluciones. Las soluciones pueden ser muchas, o tal vez no pueda haber una solución final, única, definitiva, porque se requiere construir con la política, esta vez con las políticas públicas, con la administración y con la construcción, alternativas de solución a problemas concretos.
Hoy vivimos una etapa en donde la gobernabilidad pasa necesariamente por compartir en ese futuro las decisiones que más convengan a la nación, al interés colectivo y a las causas comunes. No obstante, habrá también condiciones en las que grupos particulares estén presionando, grupos específicos consideren que no están siendo tratados. Habrá que escucharlos, habrá que saber cómo mediar, pero también habrá que identificar entre el interés legítimo, entre la causa real, la causa de fondo, de aquellas que no son causas reales, sino son grupos de poder que buscan limitar las normas y que se colocan fuera del Estado de Derecho. El desafío que tenemos en los municipios es muy grande, porque es ahí donde empieza buena parte de la idea de la gobernabilidad concreta. El ciudadano ve de cerca a su gobierno, conoce quiénes son y sabe que en algunos casos, algunas autoridades particularmente están vinculados con actores que se dejan, digamos, presionar, que están vinculados a grupos no necesariamente de política, sino de crimen. Sabemos que hay quienes han protegido grupos. Guanajuato quizás es el caso más evidente hasta ahora, pero en algunas alcaldías no quedan cerca, ahora no quedan lejos de esta circunstancia, y hemos visto cómo en el caso de la Ciudad de México también operan, presionan, y algunos alcaldes han optado por estar vinculados a estos segmentos. Afortunadamente no son los de Morena. Pero la tarea entonces es cómo observamos, aún también no siendo la cabeza del proceso, cómo se ejerce y se trabaja el gobierno. Y creo que en esa medida, una de las fundamentales opciones que tenemos es formarnos como futuros ediles, como futuros miembros del ayuntamiento, con todas las herramientas necesarias para poder ejercer una gobernabilidad democrática y un proyecto justo que profundice la cuarta transformación y nos dé la oportunidad de verdad de tener gobiernos apegados a derecho que saben trabajar y gobernar con la gente. Muchas gracias.